Muy buenos días, amados hermanos. En esta mañana continuamos con el estudio al libro de los Salmos. Repasando los últimos 3 salmos que hemos estudiado, recordamos en resumen que el Salmo 29 es un himno que ensalza el poder, la presencia, la actividad y la gloria de Dios. El Salmo 30 es una historia contada en forma de poesía. El Salmo 31 es una declaración de confianza plena en las manos de Dios y su obrar. Y en esta oportunidad, el Salmo 32 nos guiará por un camino por el cual todos los creyentes alguna vez anduvimos, el camino del perdón. Vamos a leerlo a continuación. Dice así: Salmo 32. La dicha del perdón, Salmo de David, masquil. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo, todos vosotros, los rectos de corazón. Este es el segundo de los llamados salmos penitenciales. Salmos 5, 38, 51, 102, 130, 143 y este que acabamos de leer. Es muy probable que el Salmo 51, que conforman con este salmo las dos declaraciones gigantes de la confesión, se haya escrito con anterioridad. El Salmo 51 fue la primera oración de David pidiendo perdón, y el Salmo 32, escrito poco después, registra su experiencia para la bendición e instrucción de otros. Luego de su adulterio con Betsabé y el homicidio de Urías, pese a la voz acusadora de su conciencia, David no quiso reconocer su pecado, probablemente enfermó. Pero finalmente la voz de Dios, por medio de su profeta Natán, abrió la fuente del arrepentimiento. El Salmo 51, algún día llegaremos a él y espero que solo sea por el estudio, es la gran oración de confesión y pedido de perdón de David, luego de que Natán le dijese, tú eres ese hombre. Pero es en el Salmo 32 donde tenemos su confesión y perdón alcanzado y escrito para instrucción de otros, cumpliéndose así la resolución de Salmo 51:13. Entonces enseñaré a los transgresores sus caminos. Este salmo fue escrito por un hombre que conoció el pecado y sus resultados en toda su amargura y fealdad en su propia vida, en su propia experiencia. En él encontramos una voz conocida por todos los hijos de Dios. Es la voz triste del que debe reconocer el pecado. Pero esta sería la voz más amarga si solo se quedara en el reconocimiento del hecho, sin el arrepentimiento que nos lleva al perdón. Nunca olvidemos los pecados registrados en las Escrituras, para aprender sin caer en lo posible y para actuar como se debe aún después de la caída. Cada uno de aquellos hombres y mujeres que han quedado registrados en las Escrituras, cada una de sus caídas, cada paso en falso en su relación con Dios, cada lágrima derramada por el dolor de haberle fallado a Dios,
son la triste y real exposición de nuestras propias caídas. Adán y Eva en su desobediencia, Caín en su homicidio, Nimrod y su rebeldía hacia Dios, la borrachera de Noé, la deshonra de Cam, las mentiras de Abraham, la copia de los malos ejemplos de Isaac, la desidia de Esaú, los engaños de Jacob, el mal corazón de sus hijos, el enojo de Moisés, la soberbia de Sansón, la ira de Saúl, los desvíos de Salomón y a partir de allí la idolatría de todo un pueblo. Solo he mencionado algunos del Antiguo Testamento y creo que nos basta y sobra para hacernos inclinar la cabeza reconociendo que no somos mejores que ellos. En esta oportunidad el caso de David está en la mirada de millones de hombres y mujeres que recurrimos a su triste experiencia para saber qué hacer con nuestras propias y a veces ocultas caídas. No por nada es el primero de 13 salmos que tienen la inscripción de Masquil, cuyo significado es para instrucción. De allí deriva el significado de la expresión del versículo 8, Asquil, te haré entender, marcando así el carácter didáctico de este salmo. La experiencia de un creyente dará instrucción a otros creyentes, enseñarán al alma, convencida de pecado, cómo obtener el perdón y la paz con y de Dios para volver a cantar alabanzas. Existen infinidad de bosquejos para estudiar este salmo, pero dado el carácter devocional de este estudio solamente marcaremos lo siguiente. Número 1. En este salmo se dan a conocer 3 términos que nos ayudan a comprender qué significa el pecado. Transgresión, cruzar a propósito la línea del límite establecido, rebelión consciente. Pecado, errar al blanco, desviarnos de la meta propuesta. Iniquidad, el hombre como fuente de corrupción. Número 2. En este salmo se dan a conocer 3 términos que nos ayudan a comprender qué significa el perdón. Perdonado, cargar para que no pese más. Esto lo hace otro. Cubierto, tapar para no ver nunca más. No culpa, ya no hay registro del hecho. Y aunque no hagamos un desarrollo de cada uno de ellos, el tener en mente su significado nos dará la medida exacta del conocimiento de David de su propia caída y del concepto que tenía del perdón de Dios. Hermanos amados, sin duda que habría tanto para añadir acerca del desarrollo completo de esta escritura, pero me limitaré a la extensión del tiempo para decir finalmente esto. En tercer lugar, en los versículos 1 y 2 encontramos la felicidad del perdón. Comienza con una bienaventuranza que en el original está en plural. Alguien lo tradujo como montañas de delicias, manojo de felicidad. Y lo interesante es que comparado con el Salmo 1, aquel nos indica el gozo del que no peca, pero aquí se describe el gozo del que ha sido perdonado. Es verdad, no hay hombre que no haya pecado, no hay justo ni aun uno. Por eso esta bienaventuranza es para los arrepentidos. Número 4. En los versículos 3 y 4 encontramos la infelicidad del silencio. Cuando nos negamos a confesar, quedamos expuestos a la negrura de las consecuencias del pecado. Huesos envejecidos, gemir constantemente, la mano de Dios como un grave peso sobre nuestro ser y conciencia, una vida sin fruto. Difícil es vivir así, y cuanto más pasa el tiempo, más duro es el corazón y sus consecuencias. Por eso siempre será más que sabio volver a tiempo. Por esta razón aquí hay un Selah o pausa. Digno es de a esta altura de la lectura detenernos y meditar en el estado de nuestra vida. Señales no nos faltan para identificar el estado de nuestro corazón. En quinto lugar, en el versículo 5 encontramos la certidumbre del perdón. La mejor decisión que jamás podremos tomar en nuestra vida, reconocer y confesar. Ya no hay atajos ni excusas, no existe el doblez ni el pretender culpar a otros. Declarar, no encubrir
y confesar van de la mano con el pensamiento, corazón y labios de David. Dios necesitaba escuchar esto y David necesitaba decir esto. Y aquí tenemos otro Selah, otra pausa para detenernos y revalorar el significado de la confesión a Dios. En sexto lugar, en los versículos 6 y 7 encontramos la confianza y canción. En este punto David ha sido perdonado y su alma lo sabe. Existe una comunicación divina difícil de expresar en palabras cuando gustamos del perdón de Dios. Los que hemos pasado por esta experiencia sabemos lo que significa el poder levantar la cabeza otra vez, sentirnos protegidos, que ya nada pese en nuestra alma y que nada penda sobre nuestra cabeza, que hay canción en nuestra boca. Y aquí otro selah o pausa se hace presente para detenernos una vez más y recordar que el que ahora canta es el mismo que antes gemía. La gracia y el perdón lo han transformado. 7. En los versículos 8 al 11 encontramos el consejo para el camino. En el desierto no hay caminos, excepto los indicados por el que conoce por dónde debemos andar. Y en esta vida haríamos bien en escuchar al que nos quiere guiar. Alegraos, gozaos y cantad con júbilo son las mejores palabras con las que puede terminar este salmo. La voz que antes fue usada para gemir y lamentarse ahora se usa en gritos. Sí, literalmente significa eso, pero gritos de libertad. Y aquí no hay pausa, no existe selah, ya que la meta de nuestro Dios es que el gozo no tenga fin, y mucho menos para los que hemos sido alguna triste vez ejercitados en el camino de regreso a casa. Hermano, que el Señor nos bendiga en nuestro nuevo día, que siempre querramos volver a Dios, que anhelemos gustar su perdón y que nuestra boca se abra ahora sí, no para gemir, sino para cantarle a Dios. Versículos 8 al 11 encontramos el consejo para el camino. En el desierto no hay caminos, excepto los indicados por el que conoce por dónde debemos andar. Y en esta vida haríamos bien en escuchar al que nos quiere guiar. Alegraos, gozaos y cantad con júbilo son las mejores palabras con las que puede terminar este salmo. La voz que antes fue usada para gemir y lamentarse ahora se usa en gritos. Sí, literalmente significa eso, pero gritos de libertad. Y aquí no hay pausa, no existe selah, ya que la meta de nuestro Dios es que el gozo no tenga fin, y mucho menos para los que hemos sido alguna triste vez ejercitados en el camino de regreso a casa. Hermano, que el Señor nos bendiga en nuestro nuevo día, que siempre querramos volver a Dios, que anhelemos gustar su perdón y que nuestra boca se abra ahora sí, no para gemir, sino para cantarle a Dios. Para cantarle a Dios.